los pueblos indígenas, son los habitantes naturales y primigenios de esta casa común. Si aceptamos esa evidencia histórica, no es verdad histórica, es evidencia histórica, entonces hagamos la siguiente reflexión. Si yo llego de visita a la casa del habitante histórico primigenio del hogar que me recibe, ¿cómo puede explicarse que mañana yo termine sacando a quien habitaba históricamente, primigeniamente ese lugar de acogida y termine siendo desterrado él y yo, inquilino, visitante y huésped, siendo el poseedor y el detentador del poder sobre ese hogar que habitaba quien me recibió? Esa es la evidencia que la historia de 528 años nos muestra. Pero además de que quienes llegaron, que no fueron invitados, sino invasores, se tomaron por vasallaje el territorio de nuestros pueblos originarios, no contentos con tomarse el territorio, se tomaron las vidas de los pueblos originarios y se las tomaron para su propio beneficio, con grados de crueldad que, aunque hayan historiadores contemporáneos que nieguen la leyenda negra, no la podrán negar, porque hay múltiples evidencias de cómo en siglo y medio los pueblos originarios fueron casi desaparecidos del continente, y que explica por qué después de un siglo de estar aquí, en ese vasallaje cultural, tuvieron que traer africanos, es decir, el otro continente afectado del que hablaba Néstor, para que siguieran haciendo el trabajo a su beneficio, ya que habían acabado prácticamente, habían exterminado a los pueblos originarios indígenas. A pesar de esto, que es, insisto, no una verdad histórica, sino una evidencia histórica, los pocos pueblos originarios que se han logrado mantener tienen para sí y para nosotros una sabiduría ancestral de la que somos ignorantes nosotros, los mestizos, los que no somos y no nos consideramos pueblos originarios, y que a veces quisiéramos por ignorancia ser más bien descendientes de los blancos europeos que llegaron. Ellos nos están enseñando muchas cosas, pero nos dan tres mensajes que yo quiero rescatar. Ya ayer Manuel Antonio lo había dicho, hoy lo volvió a repetir y yo lo quiero resaltar. El poder de la conversa. El poder de la conversa es el poder de la palabra, y él nos explicó aquí con lujo de detalles. Por eso es que cuando se dice que las palabras tienen poder, significa que las palabras son creadoras de realidad. Así que si tu palabra es una palabra necia, una palabra insultante, una palabra quejosa, una palabra humillante, ese es el ambiente que creas. Si tu palabra es una palabra amable, propositiva, convocante, ese es el ambiente y el entorno que creas. Segundo, ellos nos dicen: nosotros no somos ni capitalistas ni comunistas. A nosotros no nos interesan las armas. Y Campo Elías dijo: estamos dispuestos con el poder de nuestro bastón de mando, sin un arma que nos acompañe, que hacer del bastón de mando nuestra arma para defender nuestro derecho y el derecho de nuestros hermanos menores al buen vivir. Y el buen vivir no es otra cosa que, por favor, entendamos que mi derecho termina
donde comienza el derecho del otro. Pero además el buen vivir significa, en su cosmovisión, que no solamente tenemos derechos los seres humanos a vivir bien, o mejor, que si queremos tener el derecho a vivir bien, tenemos la obligación de respetar el derecho de la madre tierra, el derecho de la naturaleza, el derecho de los espíritus que llaman ellos del universo a ser bien tratados, a ser respetados. Y de allí surge el tercer desafío. El tercer desafío es: necesitamos confrontar nuestra cosmovisión hoy, porque la madre tierra está alertándonos, está diciendo: a mí, con las fuerzas del universo, nos va a tocar tomar justicia por mano propia, porque ustedes, los seres humanos, no tienen la inteligencia suficiente, no tienen la sensibilidad suficiente para comprender que solo se vive si se vive en armonía. Ese es el mensaje fundamental de nuestros hermanos mayores. Ellos, que son parte de los pueblos originarios, nos están diciendo: abramos los ojos, no sigamos siendo necios y entendamos que la inteligencia es respetar el universo, es respetar la tierra y es respetarnos nosotros. Buenos días.